Evidencia de aprendizaje, unidad 2. Alumna Griselda Ramírez de la Cruz. Método de conservación de los alimentos. Existen diferentes tipos de métodos de conservación de alimentos que nos permiten preservar los alimentos de origen animal y vegetal. Pero es muy importante conocer el método que sea acorde para conservar las propiedades nutritivas del alimento y este no se vea afectado. La conservación de alimentos utiliza mecanismos tradicionales así como nuevas tecnologías. El objetivo principal es preservar el sabor, los nutrientes, la textura, entre otros aspectos. Si un producto no logra lo anterior, entonces la conservación no cumple con su propósito. En este trabajo presentaré el método físico de conservación del tomate y sus normas regulatorias. Existen diferentes métodos de conservación, como lo mencionamos antes, pero en el caso del tomate podemos emplear dos técnicas. Esta es, para consumidores, podemos emplear la refrigeración, ya que el jitomate, al tener un pH mayor que 4.6 y una actividad de agua mayor que 0.85, requiere de una refrigeración. Para industrias alimentarias se pueden utilizar atmósferas controladas y modificadas. Veamos el ejemplo. Debe ser mantenido a una temperatura entre 5 grados centígrados a 18 centígrados. Las combinaciones de estos métodos incrementan la vida útil del vegetal y reducen la presencia de microorganismos patógenos. Existe todo un proceso de conservación, el cual inicia desde la desinfectación de los alimentos. En el caso del tomate, podemos usar ácidos orgánicos como el ácido acético, el ácido cítrico y el ácido peroxisótico, el ozono y el cloro, y una combinación de hipoclorito de sodio con ácido cítrico. Después, continuamos con el secado superficial, ya que después del lavado y la aplicación de antioxidantes, la etapa siguiente es el secado superficial del producto. Como siguiente paso, el envasado se realiza en envases de plástico de diversas densidades y generalmente en atmósferas modificadas. Finalmente, el almacenamiento. Para el caso de los tomates de diferentes variedades, las condiciones de almacenamiento deben ser de refrigeración con una temperatura de 4 grados centígrados y humedad relativa al 85%. Veamos la siguiente imagen. Atmósferas controladas son, mediante el almacenamiento en atmósferas controladas, es el método ideal de conservación en una atmósfera con reducido contenido de oxígeno y elevado porcentaje de dióxido de carbono. Veamos el ejemplo. Aquí mostramos cómo el alimento, en este caso el tomate maduro pintón, tiene una temperatura de 8 a 12 grados centígrados en la que se debe mantener con un oxígeno de 3 a 5% y un dióxido de carbono de 0%. Al igual que el tomate verde, el dióxido de carbono se encuentra en 0%, el oxígeno en 3 a 5% y una temperatura de 12 a 20 grados centígrados. Las normas regulatorias son muy importantes cuando vamos a cuidar los métodos de conservación de alimentos, ya que estas normas abordan las medidas higiénico-sanitarias de alimentos potencialmente peligrosos y aquellos en razón de que su composición o sus características físicas, químicas o biológicas puedan favorecer al crecimiento de microorganismos. Las normas oficiales son Norma Oficial Mexicana NOM 120 SSA 1 1994, que se complementa con la norma 093 SSA 1 1994, que nos indica las prácticas de higiene y salud en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos físicos. Podemos concluir este trabajo donde vemos la importancia de conocer los métodos de conservación de alimentos
Existen diferentes métodos aún y en la era moderna se siguen utilizando métodos tradicionales como el ahumado, el salazón, el curado, etc. Cada método debe ser adecuado para el tipo de alimento. Recordemos que el método de conservación es un proceso que inicia desde la recolección, envasado y almacenamiento, con el fin de alargar la vida útil del producto, llevando a cabo las medidas regulatorias y normas oficiales de cada producto en todo el proceso de conservación.